Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde resolveremos una evaluación sobre electricidad y electrónica automotriz. Yo sé que todos sabemos algo de esto, pero es bueno hacer un breve repaso sobre el tema. Vamos a iniciar con este pequeño repaso. Al igual que nosotros estudiábamos el cuerpo humano por sistemas, el vehículo también lo vamos a estudiar por sistemas. Recordábamos que estudiábamos el sistema óseo, sistema nervioso, sistema digestivo. Asimismo, entonces vamos a estudiar el vehículo en estos 7 diferentes sistemas. Vamos a repasar lo que ya conocemos. En primera instancia, un sistema eléctrico, que es el encargado de las luces del vehículo, el encargado de la carga del acumulador o batería. Es también el encargado de generar alto voltaje o la chispa para la combustión, para la explosión en la cámara de combustión. Además de eso, también se puede controlar el encendido del vehículo. Todo eso hace parte del sistema eléctrico. El sistema electrónico también tenemos sensores, tenemos una ECU o unidad de control electrónico o computadora, y tenemos unos actuadores como la válvula canister de los motores, algunos motores y diferentes actuadores. Otro sistema es el sistema del motor en sí, el motor de combustión, motor tipo Otto de 4 tiempos, motor de combustión interna. Tal vez es la parte más importante del vehículo, es el corazón del vehículo, porque este motor transforma la energía química producto de la combustión en energía mecánica, es el que nos transmite la energía mecánica al vehículo. Y el motor eléctrico o motores eléctricos en el caso del vehículo eléctrico. Otro sistema es el sistema de transmisión, es el sistema encargado de transferir o de transmitir el movimiento del motor a las ruedas. El sistema de suspensión es también un sistema encargado de absorber las vibraciones producidas por el movimiento del vehículo o por la carretera. Entonces, aquí la suspensión es la encargada de absorber todas esas vibraciones. El sistema de dirección. El sistema de dirección es el sistema que se encarga de dirigir nuestro vehículo, como lo dicen, o de controlar el movimiento de este vehículo. El sistema de frenos es el sistema que nos permite detener el vehículo o bajar su velocidad de acuerdo a la necesidad. Aquí encontramos en los sistemas modernos el sistema ABS, que también va relacionado aquí con el sistema electrónico, ya que posee unos sensores. Vamos a verlo en la evaluación, que nos van a preguntar algo de eso. Y el sistema de la carrocería, que es el sistema encargado de sostener prácticamente todos estos sistemas, de albergar todos estos sistemas. Y sistema de chasis. La carrocería, además de albergar todo esto, nos ayuda en el caso de los vehículos de pasajeros a la comodidad del pasajero o adaptarse a la carga, en el caso de vehículos de carga, la carga que vamos a transportar. De esta manera entonces tenemos los 7 sistemas del vehículo. Estos sistemas a su vez tienen unos subsistemas. Por ejemplo, en el motor de combustión encontramos el sistema de refrigeración. Es un subsistema del sistema motor eléctrico, y así cada uno tiene subsistemas, o sea, sistemas más pequeños que nos van a ayudar al perfecto funcionamiento de cada uno de ellos. Hemos subrayado aquí el sistema dirección y sistema de freno, ya que son dos de los sistemas, yo considero personalmente, que los sistemas más importantes del vehículo, debido a que pues tienen que ver con la seguridad de las personas y del vehículo y de otros, de terceros, de otras personas que estén en la vía. La dirección es bastante importante y los frenos pues también. Esos son los dos sistemas que yo considero más críticos y sobre los que hay que tener mucho más cuidado. En este video, la evaluación que estuvimos revisando se concentra en esta parte, en el sistema eléctrico y electrónico, ya que el canal está dedicado a esta parte. Pero no por eso nosotros dejamos de lado estos sistemas, porque estos sistemas van interrelacionados. En el caso, como les comentaba, el sistema de frenos, el sistema ABS, que es un sistema antibloqueo de las ruedas,
lleva unos sensores que también son controlados, hacen parte del sistema electrónico. El sistema del motor también tiene bastantes sensores que los vamos a ver en la evaluación, que también son controlados por un sistema electrónico. En el sistema de suspensión también hay algunos sensores en esa parte. Entonces vamos a concentrarnos en el sistema eléctrico electrónico. Al igual que en automatización industrial, nosotros teníamos tres grandes bloques. Aquí también en los automóviles modernos vamos a tener tres grandes bloques. Primero, los sensores. Entonces son los elementos que se encargan de recibir, de captar la señal de las variables. Entonces tenemos los sensores. Por ejemplo, tenemos cantidad de sensores en el motor, sensores que detectan la temperatura del motor, la velocidad, la presión del aire, el flujo de aire. Bueno, hay cantidades, la intensidad de la detonación en los cilindros. Esos son los sensores. Nos envían una señal aquí al control. Ese control denominado en algunos momentos ECU es una unidad de control electrónico, o el módulo de control electrónico, también conocido también como la computadora. Entonces es la que se encarga de gestionar los programas. Los sensores le envían una señal a la computadora de acuerdo a unos programas, de acuerdo a un programa que tiene interno en su memoria, da una respuesta. ¿A quién? Da una respuesta a los actuadores. ¿Los actuadores quiénes son? Los actuadores pueden ser motores, pueden ser electroválvulas, y de pronto de los actuadores más importantes, los inyectores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la combustión, tenemos un ejemplo, el sensor de admisión, de presión de admisión del múltiple. Ese sensor envía una señal a la computadora. La computadora determina a cuánta presión, cuál es el flujo de aire en ese momento en el múltiple de admisión. De acuerdo a un programa toma una decisión y da el tiempo de inyección a cada uno de los inyectores, regula el tiempo de inyección. Nuevamente, de acuerdo a un sensor, por ejemplo el sensor de oxígeno, determina cómo está la mezcla, y entonces vuelve, le dice a la computadora cómo está la mezcla. La computadora, de acuerdo a este sensor y a la mezcla, vuelve y toma una acción y regula nuevamente el tiempo hasta obtener una apertura óptima en tiempo de los inyectores. Ese es un ejemplo sencillo de un lazo cerrado o sistema de bucla cerrada, que es actuar sobre el elemento y realimentar nuevamente una señal. Entonces aquí tenemos a grosso modo cómo es que funciona el sistema en los vehículos modernos. Recordemos que en los motores de combustión de 4 tiempos, los tiempos son admisión, compresión, explosión y el último, escape. Entonces, tenemos una cámara de combustión de esta forma. Aquí el cilindro, aquí tenemos el pistón, tenemos una biela que es la que transmite el movimiento, aquí tenemos el pistón, aquí está la cámara de combustión. En esta cámara de combustión entonces tenemos, recordemos que tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Además de esas dos válvulas vamos a tener una, la que produce la chispa, que es una bujía, y vamos a tener, en el caso de inyección directa, aquí vamos a tener el inyector. Entonces esos son los elementos básicos que nosotros tenemos para un motor de combustión, los 4 tiempos. Vamos a hablar un poquito de la explosión, para hacer un breve recordés. Para que se produzca explosión tienen que haber 3 elementos. Recordemos el triángulo del fuego. Tiene que haber oxígeno, ¿sí?, para que se produzca la explosión. Tiene que haber un combustible,
Y para que se produzca explosión tiene que haber una temperatura. ¿Sí? Tiene que haber temperatura. Estos tres componentes deben de estar aquí en la cámara de combustión. Entonces se recibe oxígeno, se recibe combustible, se hace esa mezcla. Tenemos entonces el oxígeno, el combustible. Posteriormente entonces aparece, cuando ya esto está a alta compresión, el pistón está en el punto muerto superior, o sea en la parte de arriba, porque este pistón recordemos que se desplaza hacia arriba, hacia abajo. Tiene un punto muerto superior y un punto muerto inferior. Cuando está en el punto muerto superior y está toda la mezcla dentro, la mezcla de oxígeno y combustible en una proporción adecuada, aparece la chispa, que es la temperatura. Un arco eléctrico de alto voltaje sobre esa mezcla produce una explosión. Esa explosión pues hace que estas paredes ejerce una fuerza sobre estas paredes, pero lo más importante es que ejerce fuerza sobre este pistón. Y este pistón lo envía hacia abajo, transmitiendo el movimiento aquí a un cigüeñal. Un cigüeñal que es el que nos hace ya prácticamente girar el motor. Es el principio de funcionamiento y estos son los 4 tiempos del motor Otto, 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Ya teniendo este breve resumen y este recorderis, entonces vamos a proceder ahora sí a resolver la evaluación sobre electrónica automotriz. La primera pregunta dice: relacionar los términos de la columna derecha con los términos de la columna izquierda. Bien, aquí tenemos entonces unos términos que es alternador, batería, arrancador y diodo. Y aquí tenemos rectificador, motor eléctrico, generador y acumulador. Pues como vemos, todos estos términos son términos del sistema eléctrico del automóvil. Entonces vamos a empezar a relacionar. El alternador. ¿El alternador qué es? Es un generador de corriente alterna, trifásico generalmente, que va en el automóvil. Es el encargado de mantener la carga de la batería o acumulador. Entonces el alternador lo vamos a relacionar con el término generador. Es un generador de energía. ¿Quién mueve ese generador? Pues ese generador lo mueve el motor de combustión por medio de una correa. Una correa va moviendo este alternador o generador para mantener la carga de la batería o acumulador. Entonces vamos a relacionar, ya lo hemos dicho, batería con acumulador. La batería es un acumulador de energía. Arrancador, lo vamos a relacionar el arrancador con el término motor eléctrico o arranque. Generalmente se conoce como arranque. Es el que le da el impulso al motor de combustión para iniciarlo, para iniciar el movimiento, el arranque. Y diodo lo vamos a relacionar con el término rectificador. Recordemos el símbolo del diodo. El diodo que tiene un ánodo y tiene un cátodo. Es el encargado de convertir la corriente alterna generada por el alternador a corriente directa. Tenemos que hacer esa conversión porque nuestro automóvil trabaja con corriente directa. La batería trabaja con corriente directa. Entonces, para mantener la carga de ese acumulador o batería, pues necesitamos corriente directa. El generador, el alternador nos produce corriente alterna. Tenemos que por medio de un rectificador convertirla a corriente directa. Esta sería entonces de esta forma en que relacionamos estos términos con estos. Segundo, la bobina de encendido cambia. Primero, bajo amperaje a alto amperaje. Segundo, bajo voltaje a alto voltaje. Tercero, la alta corriente a baja corriente. Cuarto, la bobina de encendido cambia la alta tensión a baja tensión. ¿Cuál de estas 4 opciones es la correcta? Vamos a recordar entonces lo que repasamos hace poco. Dice, la bobina de encendido. La bobina de encendido es aquella bobina que genera el alto voltaje para
producir la explosión. Recordemos aquí mediante un dibujo que nosotros teníamos un cilindro, teníamos un pistón, teníamos aquí una biela y aquí teníamos la cámara de combustión. Cuando esa mezcla ya estaba lista aquí adentro y el pistón estaba en el punto muerto superior, o sea, estaba haciendo compresión, nosotros recordamos que teníamos aquí una bujía y esa bujía generaba una chispa producida por la alta tensión. ¿Quién produce esa alta tensión? Pues esa alta tensión la produce una bobina, es una bobina de alta tensión, realmente lo que es un transformador que tiene un primario donde entra un bajo voltaje y un secundario con muchas espiras, acá en este caso, que es el que nos produce el alto voltaje, de tal manera entonces que convierte bajo voltaje a alto voltaje. Entonces aquí la respuesta correcta sería la 2. Entonces la bobina de encendido cambia de bajo voltaje a alto voltaje. Aquí tenemos que tener cuidado con estos términos porque no podemos confundir ya a esta altura voltaje con corriente. Entonces baja amperaje a alto amperaje, ahí es donde podríamos confundirnos, pero no es corriente sino es voltaje. Aquí lo que ella eleva es un elevador, realmente lo que hace es elevar el voltaje. Entonces la alta corriente a baja corriente no, y la alta tensión a baja tensión no, porque sería un reductor. De alta tensión bajaría la tensión y lo que aquí está haciendo es elevando la tensión. Entonces aquí tenemos la respuesta a la pregunta número 2. Bien, la pregunta número 3. ¿Cuál es el valor de resistencia de la bobina de un relevador entre los terminales 85 y 86? Bien, vamos a recordar primero qué es resistencia. Resistencia es una magnitud eléctrica y es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Eso es resistencia. Vamos a ver, dice de la bobina de un relevador. Entonces, recordemos aquí que un relé o relevador es un dispositivo electromecánico que nos permite conectar o desconectar un circuito. ¿Cuándo se conecta o se desconecta un circuito? Cuando nosotros alimentamos aquí la bobina. En este caso, generalmente estos relevadores vienen de 12 voltios, generalmente. Entonces, con 12 voltios alimentamos la bobina. Al alimentar esta bobina crea un campo magnético y ese campo magnético atrae esta parte que es metálica y cierra este contacto. Entonces nos va a hacer cerrar este contacto y este contacto lo podemos utilizar para prender una iluminación o una bombilla. Entonces esa es la función del relevador. Dice, ¿cuál es el valor de resistencia de la bobina? O sea, este valor nos está preguntando de resistencia. Esta es la alimentación, con lo que él se alimenta. Pero si nosotros lo desconectamos, ¿qué valor de resistencia hay acá entre estos dos puntos? Entre los terminales 85 y 86, que son los terminales de la bobina. Dice la opción 1, de 0,1 a 1 ohmios. Entonces, esa es la opción. La opción 2, de 70 a 90 ohmios. La opción 3 nos dice que esta resistencia debe medir más de 100 ohmios para estar en buenas condiciones. Y la cuarta de 70 a 90 amperios. Entonces, aquí hay dos respuestas que tienen los mismos valores, 70 a 90 y 70 a 90. Pues, cuidado aquí porque aquí lo único que nos está cambiando es la unidad. Nos están hablando de resistencia, entonces nos están hablando de ohmios, que se representa con la letra griega omega. Entonces aquí es de 70 a 90 ohmios. Este es el valor que se debe medir cuando está en buenas condiciones de operación este relevo. Tenemos que tener cuidado de no confundirnos acá, porque aquí dice 70 a 90 amperios, pero la resistencia no se mide en amperios, se mide en ohmios. Entonces esta es la respuesta correcta. Este valor es muy pequeño, sería prácticamente que esta bobina es como si estuviera en corto, estaría dañado en ese caso del relevo. Y más de 100 ohmios, pues no, ya sería que empieza a estar como aislada esta bobina.
Entonces aquí la respuesta correcta es la opción número 2. Cuarta pregunta en esta evaluación sobre electrónica automotriz. ¿Qué sistema tiene como objetivo generar la corriente eléctrica para alimentar los circuitos eléctricos del automóvil y recargar el acumulador? ¿Cuál es ese sistema? Recordemos que el automóvil tenía varios sistemas. Entonces, 1. El sistema de arranque. 2. El sistema de encendido. 3. El sistema de carga. O 4. El sistema de frenos ABS. Entonces, aquí si nosotros miramos, la respuesta correcta es el enunciado número 3 o la opción 3, el sistema de carga. El sistema de carga es el que se encarga de generar la corriente eléctrica por medio del alternador para alimentar los circuitos del automóvil y recargar el acumulador. El sistema eléctrico realmente está alimentado es por el alternador, que también a su vez se encarga de mantener la carga de la batería. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema para entender un poquito esto. Este bloque lo vamos a relacionar como si fuera el motor de combustión interna, o sea, el motor de gasolina o el motor diésel. Solidario a él va a haber aquí una polea. Entonces esa polea nos va a transmitir un movimiento al alternador. Aquí entonces vamos a tener el alternador. Pero el alternador realmente es un generador de energía. Entonces vamos a ponerle la letra G. Ese generador de energía se encarga de alimentar todos los circuitos eléctricos. Todos los circuitos eléctricos que tiene el automóvil, y además de eso se va a encargar de alimentarnos aquí, de mantener la carga de la batería. Entonces aquí tenemos nuestra batería. Este alternador se va a encargar de mantener la carga de la batería. Hay otros dispositivos ahí intermedios que, por ejemplo, después del generador pues va a venir aquí un rectificador. Aquí por ejemplo podemos poner un pequeño rectificador de corriente alterna a corriente continua. Además de eso, un regulador. Entonces viene un regulador que se va a encargar de, como su palabra lo dice, regular el voltaje del circuito y de la batería para mantener la carga del acumulador. Entonces ese corresponde al sistema de carga. El sistema de arranque no, ese es el sistema que nos da el encendido al motor de combustión. Es un pequeño motor que lleva aquí de arranque para que inicie el motor de combustión. Sistema de arranque, sistema de encendido tampoco. Ese es otro sistema que ya lo habíamos mencionado en el punto anterior. Y el sistema de frenos ABS tampoco, nada que ver aquí con lo que nos están preguntando, porque este es un sistema de frenos antibloqueo. No permite que la rueda se bloquee, sino que nos hace un frenado más efectivo. Vamos a verlo más adelante. Entonces la respuesta aquí correcta es la 3, el sistema de carga. La pregunta número 5. Relación de aire-combustible químicamente correcta. Primero, 18:1. Segundo, 7:1. Tercero, 14.7:1. O cuarto, 20:1. ¿Qué nos están preguntando acá? ¿A qué hace relación? Ya habíamos hablado un poquito de eso. Para que haya la explosión tiene que haber 3 componentes. Habíamos dicho que tenía que haber oxígeno, tenía que haber un combustible y tenía que haber temperatura. Pero ¿cuál es la relación de oxígeno-combustible? Entonces eso es lo que nos están preguntando acá. La mezcla estequiométrica de estos dos elementos. ¿Cuánto tiene que haber de aire y cuánto de combustible? Entonces la relación entre estos dos es esta, 14.7:1. Tiene que haber 14.7 partes de aire, oxígeno, por una de combustible. ¿En dónde? Recordemos nuevamente nuestro dibujo aquí, nuestro cilindro
el pistón, la biela, aquí la cámara de combustión. Vamos a suponer que esa cámara está llena aquí de la mezcla. Para que esa mezcla funcione bien y trabaje perfectamente, debe estar en una equivalencia de 14.7 partes de aire de estas y una de combustible. Entonces, pues la computadora, por medio de todos sus sensores y de todo lo que detecta, ella es la que nos va a tratar de llevar esto a este punto, que es el punto ideal para que haya una mezcla perfecta y se produzca una explosión en buenas condiciones, de 14.7 a 1. Debe estar esta mezcla en esas condiciones. Esa es la ventaja de los nuevos sistemas computarizados, pues que ellos analizan todas las variables, las presiones, las temperaturas y trata de llevarnos a este punto, a tener esta mezcla de estos dos. ¿Por medio de quién? Pues por medio de la apertura aquí de las válvulas y por medio de la cantidad que el inyector está aplicando aquí a la cámara para lograr esta mezcla perfecta. Bien, ahora sí nos vamos entonces con las preguntas de sensores, la parte que nos gusta más. Dice sexto, sensor que indica la posición de la mariposa del acelerador. Entonces nos indican acá 1, el MAP, 2, el MAF, 3, CTS y 4, el TPS. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, el MAP es el sensor de presión de aire múltiple. Entonces, este sensor nos va a detectar la presión que se hay sobre el múltiple. Lo envía a la computadora de acuerdo a esto y a un programa, entonces nos va a aplicar la cantidad de combustible necesario, va a accionar el inyector para que aplique la cantidad de combustible. Entonces este no es. Segundo, es el flujo de aire del múltiple. Entonces tampoco, aquí no mide el flujo de aire, el flujo es la cantidad de aire que está pasando por unidad de tiempo. El tercero, el CTS. CTS nos mide la temperatura del refrigerante. También nos envía a la computadora y la computadora también toma una decisión y mira cómo está la temperatura. Tampoco es. Y el TPS. TPS sí es el sensor que indica la posición de la mariposa. Entonces aquí la respuesta correcta es la cuarta. Recordemos que nosotros teníamos aquí el cuerpo por donde entra el aire. Aquí vamos a tener un filtro, el filtro de aire. Este filtro se encarga de retener las impurezas para que el aire entre limpio a nuestro sistema. Aquí tenemos la mariposa. Esta mariposa va a abrir y va a cerrar para permitir la entrada de aire. Pero ¿cómo entra ese aire? Pues ese aire entra gracias al vacío que producen los cilindros cuando bajan, cuando están en el tiempo de admisión. Entonces se produce un vacío acá, un efecto Venturi, absorbe el aire del medio ambiente. Aquí está el filtro y aquí entra el aire. Esta mariposa es la que determina la cantidad de aire y cuánto aire nos va a entrar. Entonces, él debe tener una posición. Esta posición está determinada por este sensor que se llama el TPS. ¿Qué es el TPS? Realmente, internamente, el TPS, acá lo tenemos, es un sensor que mecánicamente está unido aquí. El TPS sencillamente es un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia variable. Entonces, esa resistencia variable, a medida que se mueve esto, este está solidario mecánicamente con ese potenciómetro. Y esa señal nos la va a enviar a la ECU, unidad de control electrónico. Él va a decir en qué posición está la mariposa. Pero ¿quién mueve esa mariposa? Entonces, de acuerdo al programa que tiene la ECU, nos va a dar una señal. ¿Para quién? Para un actuador. Aquí viene entonces, perdonen acá, viene un actuador. Ese actuador vamos a hacer un motor eléctrico.
ese motor va a mover esta mariposa. Él es el que se encarga de mover la mariposa y darle la apertura y cierre. Entonces, abre, si necesita combustible, por ejemplo, el conductor aceleró, aquí en el acelerador, vamos a hacer aquí el pedal del acelerador, también hay un sensor parecido a este, que es un potenciómetro. Es un sensor, un potenciómetro. Esta señal del potenciómetro va a ir también a la unidad de control electrónico. Acelero, muevo este sensor. Este sensor me da un valor. Ese valor se lo indica la ECU. La ECU dice, el conductor aceleró. Entonces manda al motor a abrir la válvula. Abre la válvula y al abrirla mueve este sensor y le indica en cuánto está la válvula de apertura, por ejemplo un 25%. Le dice a la ECU 25%, entonces la ECU manda al inyector aplicar la cantidad de combustible necesaria para esa apertura y para esa aceleración que ha tenido en este momento. Entonces ahí tenemos unos sistemas de bucla cerrada que nos ayudan a perfeccionar la mezcla y a mantener el vehículo con un rendimiento óptimo y un ahorro de combustible, que es lo más importante. Pero lo más importante también es que nos ayuda a lograr una mezcla perfecta de acuerdo a estos parámetros, a la apertura y a la aceleración. ¿Para qué? Para no emitir gases contaminantes y lograr una mezcla perfecta. Aquí tenemos entonces que la respuesta aquí es el TPS, aquí lo tenemos, el TPS, el que nos indica la posición de la mariposa de aceleración, aquí en este punto. En la pregunta número 7 nos dice sensor que indica a la computadora el flujo de aire de admisión. Entonces esta pregunta pues está relacionada con la anterior, por eso dejé este esquema para poderles explicar. Entonces, sensor que indica a la computadora el flujo de aire de admisión. 1. El MAP. 2. El MAF. 3. El CTS. Y 4. El O2. Oxígeno o sensor de oxígeno, o como se conoce normalmente como sensor lambda. Bien, aquí entonces tenemos el MAP. Acuérdense que el MAP es la presión de aire del múltiple de admisión, presión de admisión del múltiple. El segundo, este es el flujo de aire. Aquí es presión de aire, aquí flujo de aire del múltiple. Entonces aquí la respuesta correcta es esta, el flujo de aire. Ese sensor entonces nos indica la cantidad de flujo de aire aquí. Vamos a ubicarlo, vamos a decir que ese sensor está detectando aquí. Ese sería el MAF, el flujo de aire. Entonces tenemos que este sensor también va a la computadora, o unidad de control electrónico, o módulo de control electrónico, ¿sí? Que es la parte electrónica que nos controla y nos maneja todo. Este sensor entonces va y le está indicando el flujo, la cantidad de aire que está entrando en ese momento. De acuerdo a la cantidad de aire, de acuerdo a la posición de esta mariposa que ya tenemos con este sensor, de acuerdo a la aceleración que tiene, va a tomar la decisión sobre la mezcla, el tiempo que va a durar el inyector abierto. Entonces démonos cuenta que cada vez vamos adicionando más sensores. Falta un sensor de temperatura también de este aire que está entrando. Tenemos aquí el CTS, que es el sensor de temperatura del refrigerante. Y tenemos este sensor que no lo habíamos visto, es el sensor de oxígeno, sensor lambda, que va a la salida del motor, va entre la salida el múltiple de salida del motor y el catalizador. Ahí va este sensor. Aquí pues no lo podemos ver porque estamos viendo solo la parte de entrada de aire y posición de la mariposa. Entonces aquí la respuesta correcta es la 2, el MAF. Octava pregunta de electrónica, electricidad automotriz. ¿Qué tipo de señal manda el TPS a la ECU? Ya habíamos visto qué es el TPS, que es el sensor de posición de la mariposa, el que nos indica en qué posición está la mariposa, el que le indica a la ECU en qué posición. ¿Qué tipo de señal manda el TPS a la ECU? 1.
digital, 2 analógica, 3 de frecuencia o 4 binaria. Recordemos que les había dicho que este sensor TPS es el sensor, en inglés, sensor de posición de la mariposa. Este sensor les había dicho que es un potenciómetro. Entonces un potenciómetro es una resistencia variable que varía entre un valor 0 a un valor máximo, pasando por varios valores. Entonces eso corresponde a una señal, el tipo de señal analógica. Esa es una señal que varía en el tiempo y toma varios valores y vuelve y baja. Entonces sube, por ejemplo, de 0 a 10K, por poner un ejemplo. 10 kiloohmios, porque es un potenciómetro, es una resistencia, se mide en ohmios. Entonces, por ejemplo, de 0 a 10 varía de 0 a 10. Lo contrario, una señal digital solo toma dos valores, 0 o 1. O está abierto o está cerrado, o está o no está, o está en 0 o está en 1. Solo toma dos valores o dos posiciones. Entonces, el tipo de señal es analógica. No es digital ni es de frecuencia, ni es binaria. Binaria es prácticamente digital, dos estados, 0 o 1, encendido o apagado. Entonces aquí la respuesta correcta es la 2 para el sensor TPS. Acuérdense que está aquí en el cuerpo de admisión. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like al video y a que lo compartan con sus compañeros para repasar un poco este tema importante de electrónica automotriz. La pregunta número 9 dice: el sensor, y hay una línea, ¿cuál de estos sensores indica la posición del cigüeñal? Entonces, el sensor CKP o el sensor CPM, el sensor de detonación o el sensor MAP. Entonces recordemos nuevamente, acá hay algunos que ya los hemos estudiado. Como hemos visto, hay bastantes sensores entonces en el automóvil para lograr un control perfecto de la mezcla y una emisión de gases al mínimo posible. Entonces tenemos en primera instancia el CKP. Ese es el sensor de posición del cigüeñal. Entonces aquí vamos a colocar de una vez el C. Esa es la respuesta. Está en la opción número 1. El CKP es el que nos indica la posición del cigüeñal. Nosotros teníamos aquí nuestro cilindro, nuestro pistón y teníamos aquí una biela. Aquí teníamos entonces en solidario el cigüeñal. El cigüeñal es un eje de un material muy resistente. Nos permite la torsión. En este caso dibujo un solo cilindro, pero nosotros sabemos que la mayoría de automóviles tienen 4 cilindros en B. Es una configuración más común. Entonces, ¿en qué posición aquí está este cigüeñal? Ese es lo que nos indica el sensor. Este sensor le lleva la señal al control, a la unidad de control electrónica. Entonces, a la eco, le lleva la señal a la eco. ¿Para qué? Sencillamente para saber en qué posición está el cigüeñal y sobre cuál de los cilindros debe actuar en ese momento, tanto la chispa o debe actuar también el inyector. Entonces debe abrir el inyector en determinada posición. Entonces, ¿cuál cilindro está en la posición adecuada de compresión, en el punto muerto superior? ¿Cuál de esos 4 para realizar la explosión en el momento exacto? Entonces eso es lo que nos da esta señal de este sensor a la eco. Nos está diciendo en qué posición está cada uno de los cilindros. Esa es la respuesta correcta para el punto número 9. El elemento encargado de dosificar el combustible es, esa es la pregunta número 10. 1. La bomba de combustible. 2. El elemento encargado de dosificar combustible a los cilindros es la válvula YAG. 3. Es el inyector. O 4. La bujía. Entonces vamos a explicar cada uno de estos elementos. Como nosotros podemos observar, estos 4 elementos que nos indican acá son actuadores. Ya no son sensores, sino son actuadores. Entonces tenemos la bomba de combustible. La bomba de combustible es la encargada
de llevar el combustible desde el depósito o tanque hacia los inyectores. Además de eso, pues trabajo más importante tal vez sea generar la alta presión de ese combustible. Entonces esa es la función de la bomba. Por lo tanto no es dosificar, sino llevar el combustible a alta presión hacia los inyectores. Segundo, la válvula IAC. Esta válvula es encargada de regular el aire mínimo cuando el conductor no está operando el acelerador y el motor se requiere que esté prendido. Entonces esta válvula regula la cantidad de aire que está entrando para mantenerlo. Es lo que conocíamos como la mínima. Entonces, para mantener en la mínima velocidad. El inyector, el elemento encargado de dosificar el combustible, ciertamente es el inyector. Él es el encargado de dosificar el combustible a los cilindros. Y cuarto, la bujía. La bujía es un elemento también que produce el arco eléctrico. Es donde se genera el arco eléctrico cuando el pistón está en su punto muerto superior, está en compresión y está la mezcla y las válvulas están cerradas. En ese momento actúa la bujía haciendo un arco eléctrico y se produce la explosión. Vamos a explicar un poquito, hablar sobre el inyector. El inyector vamos a dibujar acá el cuerpo del inyector. Vamos a dibujar aquí. Aquí tenemos la salida del inyector. Este es el cuerpo. Aquí en este inyector vamos a colocar una aguja, que es la que sella aquí esta salida de este orificio del inyector, lo mantiene cerrado. Solidariamente aquí viene una bobina eléctrica. Entonces esta bobina, cuando la EQ, aquí tenemos entonces el control o la computadora, nos genera una salida. Cuando nos genera una señal de salida, la EQ, entonces tenemos lo siguiente. Cuando se energiza la bobina, esta aguja sube, de tal manera que libera este orificio y por aquí va a salir el combustible a alta presión. Cuando la EQ quita la señal, la aguja, por medio de un resorte, se regresa y tapa el orificio. Recordemos que aquí en el inyector tenemos aquí el motor de la bomba y aquí tenemos constantemente una cantidad de combustible a alta presión. Entonces cuando la aguja sube, este combustible que está a alta presión prácticamente sale gasificado o atomizado a la cámara de combustión. Cuando la aguja sube, energiza. Cuando la EQ quita la señal, o sea, da un cero de salida, el resorte hace que la aguja selle nuevamente. ¿De qué depende el tiempo que dura el inyector abierto? Pues eso depende de la señal, de todos los sensores que hemos visto y la decisión que tome la EQ de cuánto tiempo debe permanecer abierto el inyector. Depende de la posición del acelerador y de los otros de los otros sensores. Depende del tiempo que va a durar el inyector abierto. Generalmente es cuestión de microsegundos lo que dura este inyector abierto. Recordemos que en los sistemas de inyección multipunto, para cada uno de los cilindros va a haber un inyector. Este es el elemento tal vez más delicado de todo el sistema. Entonces, generalmente van a haber 4 inyectores, uno por cada cilindro. La pregunta número 11. Explique cómo funciona la dirección asistida eléctrica. Recordemos que la dirección asistida es uno de los sistemas que tenía el vehículo, la dirección. Aquí en este caso nos hablan de la dirección asistida eléctricamente. Recordemos que en los vehículos antiguos, más antiguos, la dirección era puramente mecánica. Después llegó el sistema de dirección hidráulica. Y ahora últimamente se ha expandido mucho este sistema de dirección asistida. Entonces, para ello, la dirección, el volante,
es asistido por un motor eléctrico. Este motor, vamos a hacer un pequeño esquema acá. Vamos a tener, aquí tenemos, vamos a hacer el dibujo aquí de las ruedas. El eje, vamos a dibujar en un solo eje. Aquí la otra rueda. Aquí tenemos la caja de la dirección con su cremallera correspondiente. Y aquí tenemos el volante. Vamos a suponer aquí el volante. ¿Qué pasa con la dirección asistida eléctrica? La dirección asistida eléctrica, sobre este eje, sobre este árbol, va a ir un motor con un reductor sobre este eje que va a ayudar al conductor va a asistirlo en la dirección para que la dirección sea mucho más suave. Entonces este motor provee energía, provee potencia para ayudar a mover ese árbol. Tenemos entonces que este dirección asistida tiene varios sensores. Tiene un sensor de velocidad de giro que detecta la velocidad de giro del volante, y tiene un sensor también de torque o a veces también un sensor de ángulo que nos va a determinar el ángulo al que va a girar el volante. Hablemos un poquito del motor. El motor eléctrico pues es un motor un motor de corriente continua, pero es un motor de polaridad inversa. ¿Qué quiere decir? Que unas veces va a girar para un lado y si invertimos la polaridad gira hacia el otro. De acuerdo a la señal de esos tres sensores que mencionamos, el sensor de velocidad de giro, el sensor de torque, va a determinar hacia qué lado va a girar para ayudar con el reductor a suavizar un poco el volante. Este motor, un motor eléctrico, generalmente viene comandado también electrónicamente. Entonces recordemos que para invertir, vamos a hacer aquí un dibujito, para invertir la polaridad del motor, nosotros generalmente usamos lo que se denomina en electrónica un puente H. Entonces ese puente H está conformado, vamos a dibujarlo aquí sencillamente para que ustedes lo logren entender, nosotros entendamos fácilmente en qué consiste. Consiste en 4 transistores. Entonces estos 4 transistores están comandados de esta manera, de tal forma que con estos 4 transistores nosotros vamos a poder invertir fácilmente. Aquí vamos a tener el emisor, vamos a aquí el transistor, aquí el emisor, y aquí también vamos a tener un transistor aquí. Esto es lo que se denomina, así sencillamente, rápidamente, para no extendernos tanto, es un puente H. Entonces aquí vamos, cuando activamos este transistor Q1, vamos a denominar Q2, Q3 y Q4. Este es el sistema con que se controla este motor. Si nosotros tenemos aquí positivo, más VCC, si accionamos Q1 y Q4, entonces vamos a tener positivo acá y negativo acá. Estos dos están apagados, están en corte, y estos están en saturación. Cuando deseamos invertir el sentido de giro, entonces apagamos estos 2 transistores y prendemos estos 2, de tal manera que ya nos queda positivo aquí y negativo aquí, nos va a invertir el sentido de giro. Eso es brevemente así una recorderis de lo que es un puente H. De esa forma se controla entonces. Tenemos aquí el control para este motor. Este motor puede estar controlado, puede estar conectado por una red CAN también, es una red de comunicación hacia la ECU, o puede esa unidad de control electrónico puede ir internamente aquí de una vez en este sistema. ¿Qué más les puedo recordar sobre esto? Es importante entonces que tengamos en cuenta aquí que para este tipo de dirección es delicado, y estos sensores hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros bajamos alguna parte de estas o hacemos algún cambio, es necesario hacer nuevamente una calibración para encontrar el punto cero, o sea que el timón esté en el punto cero y los sensores estén dando la indicación de que este volante está en el punto cero, y la dirección quede bien calibrada cuando se le hace
un mantenimiento a este sistema. Entonces ese sistema general, esta es la forma general en que funciona un sistema de dirección asistida eléctricamente. La pregunta número 12. ¿Qué es el performance de un motor? Entonces vamos a hablar de tres tipos de motores. El primero es el motor a gasolina. Entonces, a gasolina. El segundo vamos a hablar del motor diésel. Y el tercero vamos a hablar aquí del motor eléctrico. Recordemos que hay vehículos que se mueven por medio de un motor eléctrico, que son los vehículos híbridos que tienen motor de combustión y motor eléctrico, o los vehículos propiamente eléctricos que tienen solo motores eléctricos. Entonces hablemos del motor eléctrico. Aquí el performance se traduce como el rendimiento, la eficiencia o el desempeño que tiene el motor. Entonces, para estos tres tipos de motores, pues vamos a hacer la siguiente gráfica. Para todos los motores hay una potencia de entrada. Entonces hay una potencia de entrada que la vamos a graficar mediante esta gráfica. Vamos a representarla. Y aquí van a haber en todos estos motores van a haber unas pérdidas. Vamos a definir aquí que estas son pérdidas. De tal manera entonces que tenemos aquí pérdidas. ¿Por qué van a haber pérdidas? Van a haber pérdidas por temperatura, sobre todo por temperatura, por rozamiento y otro tipo de pérdidas. Entonces estas son las pérdidas que se van a tener. Pero vamos a ver increíblemente unas cifras que nos van a poner en contexto real de la potencia de estos motores. Y aquí va a estar la potencia de salida. Entonces nos indica que la potencia de entrada es mayor a la potencia de salida. ¿Por qué? Porque hay unas pérdidas aquí en estos motores. En el motor a gasolina entonces tenemos un 35% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que estamos aquí hay una energía de entrada, una potencia. Esta energía que está ingresando acá, tan solo se aprovecha un 35%. El resto se va en pérdidas por la temperatura. Entonces, ese motor pues realmente no es tan eficiente, pero así hemos venido trabajando. Entonces, en el mejor de los casos, pues se consigue un poquito más de 35%, un 37%. En los mejores motores que son mejor gestionados, entonces se consigue ese porcentaje de rendimiento que realmente, si nosotros vamos a ver, es muy bajo. ¿Por qué? Porque las temperaturas pues, que se logran son altas y se van al medio ambiente. Esas son las pérdidas que se producen. La cantidad de energía que suministramos de combustible tan solo realmente en potencia mecánica nos entrega el 35%. Vamos a ver entonces este dato en el motor diésel. En el motor diésel es un poquito más eficiente. Ese motor logra en el mejor de los casos un 45% de rendimiento o de eficiencia. Y vamos a ver el motor eléctrico. El motor eléctrico es un motor que, aunque nosotros no nos parece, pero es el más eficiente de estos tres que estamos haciendo la comparación. Ese motor está entre un 85% y hay motores últimamente de alta eficiencia que logran un 95% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Pues que la mayoría de potencia o de energía que se les entrega, ellos la convierten en una energía mecánica. Recordemos que el motor convierte, en el caso eléctrico, una energía eléctrica a energía mecánica. Aquí convierte una energía química a energía mecánica. Entonces miremos estos datos impresionantes, cómo es el rendimiento tan bajo que tienen estos motores en cuanto a la relación de potencia o energía que se les entrega y la energía que ellos nos suministran. Aquí tenemos entonces la respuesta a qué es este
El performance es el rendimiento, la eficiencia o el desempeño que tienen los motores.